Y pasamos entonces, Julio, si te parece, a tu entrevista. No sé si querés comentar algo ahora o vamos comentando después, como vos quieras. Sí, brevemente comentar, repetimos que es la entrevista a Gabriel Vilmes, la primera parte en la cual él nos cuenta un poco el clima que se vivía incluso en los años previos al golpe del 76, ¿no? En la comunidad de Exactas, él era estudiante por esos años, y si te parece, Elena, podemos escucharlo, que ahí también lo presentamos a Gabriel. Fenómeno, muy bien, vamos adelante entonces con esta entrevista grabada. Hola a todos y todas. Estamos en este programa de Sintonía de Educar, intentando aportar nuevamente a la construcción de memoria en torno a lo que fue la última dictadura cívico-militar. Particularmente estamos tratando de ocuparnos de lo que sucedía con la comunidad científica por aquellos años y en particular con los estudiantes de las carreras de exactas de la Facultad precisamente de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Para eso tenemos hoy el testimonio de Gabriel Vilmes. Él es doctor en física, investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, trabaja en el Centro de Investigaciones Ópticas, dependiente del CONICET y del SIC, dirige la revista Ciencia, Tecnología y Política de la Universidad Nacional de La Plata y es miembro de la Cátedra Libre Ciencia, Política y Sociedad de la Universidad de La Plata y de la red PLAX. Así que, Gabriel, un gusto estar con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todas y todos? Un gusto estar acá. Muy bien. Bueno, la idea de esta conversación es que nos puedas contar un poco tu experiencia por aquellos años, ¿no? Estamos hablando del golpe del 24 de marzo del 76, incluso qué sucedía previamente al golpe por aquellos años en la Facultad de Exactas. Bueno, en realidad hay que pensar que todo el periodo que fue del 66 al 83 fue un periodo muy complejo. Hay que tener en cuenta que la década comprendida entre el 66 y el 76 fue muy convulsionada, caracterizada por grandes cambios en todo el mundo que abarcaron la política, el arte, la cultura, la música, las costumbres. Los jóvenes irrumpieron en escena produciéndose grandes movimientos que tuvieron en común la rebeldía frente al autoritarismo y al poder en todos los ámbitos y con un profundo cuestionamiento a lo establecido. Entre el 66 y el 73 la Argentina estuvo sometida a una dictadura que comenzó con Onganía, con un general y con el derrocamiento de Ilía. Después se recupera la democracia en el 73, en un periodo muy corto, del 73 al 76, donde comienza la dictadura cívico-militar eclesiástica. Uh-huh. En ese periodo hay que tener en cuenta que una de las características de esas dictaduras, la más violenta claramente fue la del 76, pero esto era anterior. La violencia era un aspecto que estaba implícito y sobre todo su impacto en el sistema educativo. Las universidades estaban intervenidas desde el 66 en un clima de autoritarismo, represión y sobre todo de chatura académica, digamos, ¿no? Con un movimiento estudiantil muy activo que tuvo un desarrollo muy importante al influjo de este primer panorama que te daba. Uh-huh. Yendo más específicamente al área de exactas, la Facultad de Ciencias Exactas funcionaba desde el año 1969 bajo la intervención de un personaje, geólogo, doctor Raúl Sardini, un geólogo simpatizante del nazismo, que tenía un cartel en su despacho que decía: las cabezas duras suenan más fuertes. Y cuya frase más célebre fue: el carro de asalto y yo somos el mismo símbolo. Así que ya con eso te doy una primera idea del contexto en el que nos movíamos, ¿no? Uh-huh. Y se sucedían, digamos, diferentes tipos de problemáticas. Por ejemplo, grandes movilizaciones. Sardini echó a 67 docentes en el año 1972
y este hecho generó una inmediata respuesta a través de asambleas, tomas de facultades solicitadas, una actividad muy intensa de las asociaciones docentes y de los centros de estudiantes. Pero quizás algo que me gustaría comentar como peculiar, como dos cosas que podrían haber sido, que son peculiares. Una es que se producen las elecciones el 11 de marzo del 73 y se constituye una coordinadora estudiantil docente, no docente, que dirige la facultad desde marzo, desde el 73, hasta el 25 de mayo, que es cuando asume el gobierno democráticamente elegido. Y esa fue una experiencia de autogobierno muy, muy llamativa, muy, muy interesante, porque mostró la capacidad que tenía las organizaciones de docentes, no docentes y estudiantes, de poder, digamos, hacerse cargo y hacer funcionar la facultad. Una etapa muy, muy, muy creativa, muy, muy interesante, ¿no? Y la otra cosa que quizás también sea rara para muchos de nuestros escuchas, digamos, es que se producía un fenómeno de este tipo. Había un debate permanente muy intenso, pero muy intenso. Entonces, de golpe iban, digamos, integrantes de agrupaciones estudiantiles, en general con libros, y se producía una especie de discusión en un pasillo entre un miembro de una agrupación y otro de otra, digamos, en general de izquierda, pero no necesariamente, y comenzaban a discutir acerca de todo, de hechos. Y entonces, en las discusiones, se utilizaban los libros. O sea, alguien sacaba el libro y decía, no, porque lo que vos estás diciendo está mal por acá. Y entonces había como una especie de debate con interpelaciones, y entonces se iba rodeando, los estudiantes, el resto de los que pasaban por el lugar, se juntaban y se producían como mini, digamos, debates, digamos, improvisados, donde cada uno, digamos, defendía sus ideas, pero lo más interesante es que con información, digamos, ahí te sacaban a relucir toda la literatura de izquierda que se te pudiera ocurrir, digamos, claro. Y esto era algo muy interesante porque muchos aprendíamos de política en esos debates. Claro. Eso es un detalle muy característico y muy peculiar de esa época, ¿no? Uh-huh. Después de la muerte de Perón, asume Isabel Perón con López Rega y es nombrado ministro de Educación Ivanišević. Ivanišević nombra como rector de la Universidad de Buenos Aires a Otalagano. Alberto Otalagano, un nazi directamente, digamos, con peso, que establece un régimen de terror, y a partir de septiembre del 74 se comienza a vivir un clima de represión muchísimo más violento que el que había existido en las dictaduras anteriores, porque lo que empieza a producirse son los secuestros y asesinatos de estudiantes, no solo fuera de la facultad, sino dentro de las propias facultades. Entonces se vive un clima verdaderamente de terror. Se llamó la misión Ivanišević, y una de las características, para que se den una idea, en exactas, o sea, Otalagano asume, como les decía, el rectorado. En exactas es nombrado de nuevo este personaje, Raúl Sardini, como decano, y la primer tarea que hace es convocar al que era decano de la Facultad de Filosofía y Letras, un cura que se llamaba Sánchez Abelenda, para que
para que exorcizara, las aulas de la facultad. Entonces se produce una ceremonia de exorcismo con una hoja de laurel empapada en agua bendita. Este sacerdote jesuita, Sánchez Abelenda, bendice el recinto y dice, le pide a Dios que arroje de él a todos los demonios. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Un tema musical muy apropiado para acompañar este testimonio de Gabriel Wilmes, muy impresionante, ¿no, compañeros? Quien quiere oír, que oiga, dice Lito Nevia, y acá estamos escuchando un testimonio importantísimo como parte, digamos, de lo estudiantado de la Facultad de Ciencias Exactas, pero que seguramente esto de alguna manera también se ha repetido en distintas universidades de nuestro país. Compañeros. Sí, la verdad que impresionante el testimonio de Gabriel. Pensemos que todo esto era incluso previo al 76, todo lo que él estuvo contando. Me pareció todo relevante, pero quería resaltar este último punto que él comentaba en la entrevista. Un exorcismo
¿no? Llevado a cabo adentro de una universidad de ciencias. Este tipo de cosas sucedían por esos años. Tengo, Elena, acá un pequeño parrafito de ese momento que está publicado en una revista que se llama La Ménsula, en una edición que se llama Cuando todo se puso en discusión, y dice: con una hoja de laurel empapada en agua bendita, el sacerdote jesuita Raúl Sánchez Abelenda expresó: bendice, Señor, este recinto y arroja fuera de él a todos los demonios comunistas. El exorcismo motivó la persignación de 250 asistentes a la puesta en funciones de Raúl Alberto Sardini, nuevo decano de la Facultad de Ciencias Exactas, de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Así que este tipo de cosas creo que está bueno, Elena, recordar, como decía la canción, ¿no? Para que no se vuelvan a repetir. Así es. Mónica. Mira, me parece que sería bueno también el testimonio de Sánchez Abelenga, que también cuenta en la historia de la educación argentina, Adriana Puigros, es muy impactante, pero sería interesante recordar que mientras él exorcizaba los espíritus de Freud, Marx y Piaget, los diseños curriculares de aquellas épocas se basaban en la teoría piagetiana, produciendo algo que va a ser, entiendo, un inicio de la construcción del discurso neoliberal, o lo que conocemos como discurso neoliberal, que es producir la confusión, ¿no? Uno lo exorcizaba a Piaget y los otros te decían que había que enseñar en las aulas, o por lo menos en las salas de inicial, de acuerdo a Piaget. Eso es parte, digamos, del modo en el que naturalizamos, ¿no?, el estar en este mundo por estos tiempos, y que me parece tenemos que revisar y estudiar un poco más todos los que nos dedicamos a la pretensión de enseñar. Sí, así es. Y la verdad que me trajo muchos recuerdos personales a mí también. Yo en ese momento estaba cursando el ingreso a la Facultad de Filosofía y Letras, estaba como decana Adriana Puigros. Recuerdo perfectamente ese día en que nos dijeron hay que salir todos corriendo de las aulas, hay un golpe de Estado, hay que salir, esta misión Ivanišević y Talagano a la cabeza, la verdad que fue desastrosa en ese momento. Se cerró la facultad, quedó todo en la nada, y bueno, vamos a seguir escuchando mejor esta fantástica entrevista que realizaste, Julio Cabrera, con Gabriel Wilmes. ¿Te parece? Seguimos. Perfecto. Y entonces, ¿cómo continúa la historia, Gabriel, después del 76? ¿Irrumpe el golpe? Bueno, hay una pregunta que alguna vez alguien nos hizo, es si de alguna manera un cambio, ¿no? Si hubo un quiebre o una continuidad en lo que ya se vivía. Y la verdad es que para nosotros fue una continuidad con algunos cambios, ¿no? Por esto que les decía, la dictadura había comenzado en el 74 en la universidad, en su aspecto más feroz, que eran los asesinatos y las desapariciones. Uh-huh. Y entonces lo que vivimos es detalles nuevos. Cambió la policía que estaba en la facultad. Hasta ese momento estaba la policía uniformada. A partir del golpe empiezan a aparecer los servicios, la policía de civil, el nivel de control se hace mucho más fuerte, las revisaciones y las requisas eran permanentes y completas, y la verdad, ir a la facultad se vuelve un castigo, porque además del clima de terror, lo que se percibe, lo que se ve es una chatura, digamos, con todos los docentes echados. Lo que queda es lo peor que había desde el punto de vista académico, y no solo académico, sino ideológico, ¿no? Claro. ¿Y pudiste continuar? O sea, ten en cuenta que la limpieza de demonios comunistas ya había sido hecha antes, ¿no? Claro. Digamos, entonces, había un grupo minoritario que era abiertamente partidario de Sardini, fascista, completamente fascista, y después los que quedaron
son los que nunca se metían en nada, pero digamos querían sacar ventaja, y que en general tenían muchos de ellos, la mayoría de ellos, tenían una característica muy, muy particular, que era su mediocridad. Entonces, realmente se hizo muy, muy difícil. ¿Y pudiste continuar tus estudios, Gabriel? ¿Qué hiciste en el medio? ¿Cómo fueron esos años? Bueno, esos años fueron muy difíciles. Yo iba a la facultad, pero no sabía si volvía a mi casa. Eran años muy, muy, muy duros. Al principio, cuando se abrió la facultad de nuevo, yo entraba y me seguían. Yo había sido presidente, era una persona muy pública, había sido presidente del centro de estudiantes. Claro. Me tomaban los datos, me paraban. Y si saludaba a alguien, inmediatamente le tomaban los datos. Así que a partir de, cuando nos dimos cuenta de esa situación, yo dejé de saludar a todo el mundo, o si saludaba a algún enemigo si aparecía, no era el caso. Claro. Pero dejé de militar, se acordó que ante esa situación, por un problema serio, yo dejé de militar en la facultad y para militar con los organismos de derechos humanos. O sea, el clima era verdaderamente muy, muy opresivo, muy duro, muy difícil, ¿no? Y en ese momento, Gabriel, empezaste a trabajar Sí. Sí, yo tuve la suerte, yo siempre digo, tuve la suerte en ese momento, digamos, justo en ese momento, en el año 75, en forma un poco extraña, digamos, porque fue a través de un pedido, digamos, una nota convocando a estudiantes de física que salió en un diario que se llamaba La Opinión en esa época, que decía, se busca estudiantes de física para enseñanza de ciencias a nivel primario. Me contacté con una de las experiencias más maravillosas que me tocó vivir y que creo que hubo en la Argentina, que es participar del primer taller de ciencias para chicas y chicos que hubo a partir del año 75. En el año 75, un grupo de profesionales provenientes del campo de la investigación científica y de la educación, que habían sido alejados violenta y arbitrariamente de sus lugares de trabajo, de sus facultades, en particular exactas algunos, pero otros de la Facultad de Ciencia de la Educación, y crearon un espacio para ofrecer a chicos y jóvenes la posibilidad de aprender ciencias haciendo ciencias, ¿no? Como Eureka. Y se iría convirtiendo en un ámbito de estudio e investigación en la enseñanza de las ciencias naturales, que después dio, digamos, muchas de las personas que hoy son muy reconocidas en ese campo, ¿no? Y bueno, yo comencé trabajando a mediados del 75 y hasta el 78 en la escuela número 1 del Distrito Escolar 1, de la Escuela Castelli, de la capital federal, que la cooperativa había organizado un laboratorio de ciencias para chicos. Así que yo coordinaba ese laboratorio, trabajé esos primeros en la escuela y después me hice cargo del área de física del taller de ciencias Eureka, donde la verdad es que era como entrar a otro mundo, ¿no? O sea, poder ir a Eureka era abrir la puerta a otra dimensión, una dimensión de creatividad, de aprendizaje fantástica que obviamente no tenía en la facultad. Así que ese contraste todavía agudizó más castigo que era ir a la facultad, digamos, ¿no? Pero bueno, también me ayudó a recibirme, digamos, a no abandonar, porque el placer ya no solo de la enseñanza, sino yo participaba, hacíamos experimentos, realmente aprendí muchísima física, digamos, tratando de enseñarle a los chicos, digamos, ¿no? Porque eran cosas muy, digamos, desarrollábamos actividades con una orientación y un sentido
de aprendizaje constructivo, con lo que eran las tendencias más de moda a nivel internacional, y pude conocer, digamos, los trabajos de Piaget, un conjunto de gente, y me pude formar en lo que después me permitió desarrollar una actividad docente con una mirada, digamos, mucho más formada, que por supuesto, digamos, no tenía que ver con la que yo había recibido en la facultad, digamos. Claro, claro. Taller Eureka, que en ese momento estaba coordinado por Hilda Weissman, ¿verdad? Beatriz Goldstein y Alfredo D'Alessio. Efectivamente, sí. Hilda Weissman y Beatriz Goldstein fueron las directoras, fundadoras de ese equipo, pero también estaba Alfredo D'Alessio, que fue docente en la Facultad de Ciencias Exactas, y que yo conocía de la facultad, y después nos incorporamos a trabajar en ese proyecto a partir del año del 77, además de lo que yo te conté, sí. Laura Fumagalli, Sara Vilmes, y después, digamos, otra gente más que se integró a esa experiencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Y yo seguí trabajando hasta que me recibí. En el año 81, Eureka se divide, quedando a cargo de Beatriz Golden, e Hilda Weissman crea el taller de Ciencias Galileo Galilei y el grupo Galileo Galilei para la renovación de la enseñanza de las ciencias, que organizamos ese año el primer encuentro nacional de maestros de ciencias, y yo seguí trabajando, ya me había mudado a La Plata, para hacer, digamos, mi trabajo final, mi trabajo de licenciatura, digamos, en investigación, en el instituto en el que todavía estoy, en el Centro de Investigaciones Ópticas, y hasta que me recibí, seguí trabajando junto con Hilda en Galileo Galilei. Bárbaro, Gabriel, te agradecemos muchísimo. Bueno, te agradezco a vos y a la radio, y un saludo para todas y todos. Bueno, un abrazo. Interesantísima esta charla que mantuviste, Julio, y la verdad que a uno le trae muchos recuerdos y además mucha gente conocida, ¿no es cierto? De lo que inclusive estuvieron muchos de ellos en el programa, ¿no es cierto, Julio? Sí, Hilda, que la tuvimos creo que hace 2 años en el piso de Sintonía, y estuvimos conversando un poco sobre la enseñanza de las ciencias. Uh-huh. La verdad que pensaba eso, ¿no? Cómo ese contexto tan opresivo y demás, de alguna manera derivó o generó como algunas condiciones para que sucedan este otro tipo de experiencias, como el taller Eureka, por ejemplo, comentaba Gabriel, que nucleó a investigadores, ya sea del ámbito de las ciencias naturales, como era el caso de él, y de un montón de otros estudiantes de exactas de esos años, donde estudiar era de alguna manera como un castigo, como mencionaba Gabriel, porque el clima que se respiraba era un clima bastante así como desagradable, digamos, ¿no? Y por otro lado, también gente que venía del ámbito de las ciencias de la educación, como Hilda, por ejemplo, y esa experiencia de talleres privados de ciencias para chicos y chicas, donde también se exploraban enfoques que en ese momento eran parte, digamos, de proyectos de enseñanza de las ciencias también a nivel incluso internacional, ¿no? Unos movimientos de renovación de la enseñanza de las ciencias naturales. Y bueno, sucedió esto, digamos, ¿no? Gente que especialista de estas áreas haciendo actividades, experimentos y demás con chicos en estos talleres, que fue una experiencia muy, muy rica, y donde participó, como decía Gabriel, muchos compañeros, compañeras que después incluso ya en democracia pasan a trabajar también, ya sea en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional, escribiendo materiales o diseños curriculares. Así que me pareció que estaba interesante también estas cosas que sucedieron, que fueron refugios en un momento donde quizás la facultad se había vuelto como un lugar complicado, digamos, ¿no? Así que me parece súper valioso el testimonio de Gabriel, Elena, Mónica. ¿Cómo lo ven ustedes?
Mirá, yo estaba un poco a partir de lo que él cuenta de estos talleres en Eureka. Yo recuerdo que muchos de nosotros también, esto que vos decís, ¿no? Nos refugiamos en el ámbito privado para desarrollar nuestra creatividad y poder desplegar nuestros conocimientos, ya que estaba muy limitada la posibilidad de entrar adentro en el ámbito público, y además era muy peligroso. Igualmente muchos de nosotros pudimos estar tanto en el ámbito público como en el privado, pero el privado nos permitía desarrollar muchísimas experiencias que no se podían realizar en las escuelas públicas, por ejemplo, y que así como él está contando después, cuando tuvimos la democracia, la posibilidad de trabajar en democracia, bueno, muchas de esas experiencias pasaron al ámbito público y pudimos desarrollarlas allí de una manera bastante distinta, ¿no? Mónica. Sí, pensaba, escuchando el testimonio de Gabriel sobre Eureka, que tuve la suerte de compartir durante todo el 2020 muchos momentos de reflexión con Hilda, de quien no solo uno aprende, sino también entiende la construcción de ideas que no se hacen de manera espontánea, sino que son fruto de profundos procesos de reflexión y de hacer y de probar, ¿no? Me parece que Hilda hoy nos hace invitaciones a pensar también la necesidad de fuertes transformaciones y que quizás estemos ante el desafío de probar, de intentar y saber que en este caso quizás no sea el clima oscurantista que inició Longaniato, pero sí el clima del aquí y ahora, del apuro por lo meritocrático, lo que muchas veces no convida, no habilita a los docentes a pensar en esas búsquedas que produjo, digamos, la necesidad de sobrevivir al terrorismo de Estado, ¿no? Me parece que hay una oportunidad que se abre. Ojalá Hilda esté pronto con nosotros otra vez, Julio. Ahí tendríamos otro doblete para hacer. Sí, la entrevistamos hace 2 años y realmente la podemos volver a invitar para este año tranquilamente a conversar de algunos de estos aspectos por su testimonio.